nuevo ser emerge desde la figura del corredor y el trabajador. Una fusión idónea que refleja la unión entre el trabajo y el deporte, el oficio y el correr, el trabajador corredor, el ranker. Días previos al evento, Grupo Nostre Esport y Nou Píndaro, organizadores de la carrera de las empresas valencianas 2013, Gran Premio Sistemas Genómicos, presentaron la carrera junto a sus patrocinadores y colaboradores en las instalaciones de Interesport, donde también se celebró la Feria del Corredor, lugar en que los rankers pudieron recoger la bolsa del corredor y sus dorsales. Compañeros de equipo y de trabajo se reunieron en el antiguo cauce del río Turia. Allí se dieron cita más de 800 atletas populares inscritos y más de 70 empresas que quisieron dejar sus huellas en los 9 kilómetros que tiene el recorrido de la prueba. A pesar de la climatología, la inmensa mayoría de los rankers acudieron a la cita, que se tiñó de naranja gracias al color de la camiseta. Por segundo año consecutivo, la carrera de las empresas tuvo su pistoletazo de salida en las pistas de atletismo del tramo 3 del río. ¡Preparados! ¡Listos! ¡A correr! Pese a las condiciones climatológicas pronosticadas para el fin de semana de la carrera, varios corredores valientes desafiaron el tiempo y volvieron a ser protagonistas en un día donde la lluvia dio tregua durante el recorrido. Sí, ha estado toda la noche lloviendo, pero bueno, para el que le gusta correr esta lluvia no es problema realmente. Ves amigos de otras empresas y siempre hay un pique bastante sano. Es bonito, la verdad que es bonito. Yo creo que es una buena iniciativa para pasar un domingo por la mañana, la carrera la he visto bien. Y bueno, esperamos repetir el año que viene. Sí, está bien porque es algo que puedes hacer con gente de tu empresa que habitualmente no harías, porque algunos corremos, pero normalmente no corremos con la gente de la empresa. Y la verdad que una bonita iniciativa y dura, pero bien. Ha sido la primera vez que participamos, representamos a nostresport.co, que hemos hecho equipo, una empresa organizadora, y bueno, la verdad que muy bien, no es lo único el tiempo, pero al final ha aguantado bastante bien y una experiencia muy chula, y cada año, este año más gente que el año anterior, o sea que muy bien. Como un buen equipo hemos ido juntas toda la carrera. La lluvia no quiso perderse el encuentro ranker, pero tampoco arruinarlo, y respetó así el desarrollo de la carrera. Este Gran Premio Sistemas Genómicos estuvo conformado por equipos de 2, 3, 4 personas en categoría masculina, femenina o mixta, aunque también participaron en categoría individual los autónomos y libres. Yagua Donmelá, atleta del Càrnica Serrano, nuevamente fue el campeón de la prueba, al igual que el año pasado, con un tiempo de 29 minutos y 18 segundos. El atleta marroquí volvió a alzarse con el título de la carrera. También cabe destacar la participación de Eric Polo, que consiguió recorrer los 9 kilómetros de carrera empujando el carro de su hijo en tan solo 34 minutos. Es bastante complicado, es algo distinto a lo normal, pero bueno, entrenando día a día pues, se puede conseguir. Para mí correr con Joel es una motivación extra muy grande y hace poco pues, he iniciado un proyecto junto con él, es un proyecto solidario que se llama Con Joel si se puede. Y se trata de ir a todas las carreras populares que pueda, empujando el carro y siempre pues marcando, destacando, haciendo buenas marcas. Ese dinero que se genere, donarlo íntegramente, sin pasar por mí, a fundaciones que trabajan con niños con algún tipo de discapacidad o enfermedad. Y lo hago pues todo por él. Un día importante para ellos, pero también un día importante para el Proyecto Paula. Proyecto Paula para la investigación de la diabetes, sobre todo para los niños, que por desgracia afecta cada año más a más niños y a personas jóvenes. Y estamos recaudando donativos para contratar científicos y que sigan investigando esta enfermedad para que se cure lo antes posible. Finalmente se pasó a la entrega de premios, clausurando así la segunda edición de la carrera de las empresas valencianas Gran Premio Sistemas Genómicos.